Lo que te presento aquí no solo es una historia de muertes célebres, conspiraciones y tradiciones, sino también es una reflexión de cómo el conocimiento y el ingenio han sido doblegados al servicio de la muerte en lugar de la vida. En nuestra vida cotidiana convivimos con sustancias sorprendentes, como el arsénico en el arroz, el cianuro presente en las manzanas, o más específicamente en sus semillas, el mercurio en el pescado, y aunque en cantidades mínimas e inofensivas, estas mismas sustancias antes se utilizaban como armas silenciosas, dejando un rastro de intriga y tragedia. Esto nos invita a reflexionar desde cuándo el humano posee estos conocimientos, cómo han evolucionado sus usos a través de los siglos, qué personajes históricos sucumbieron a su efecto mortal y quiénes los emplearon con astucia para alcanzar sus objetivos. La historia del veneno es, en muchos sentidos, la historia del ingenio humano y sus sombras. Iniciemos entonces recorriendo la edad contemporánea. Aquí tenemos a Albino Luciano, conocido como Juan Pablo I. Solo estuvo en el cargo durante 33 días. Puede que sus ideas reformistas le hayan generado enemigos durante su periodo. Enemigos dentro del mismo Vaticano. Según las declaraciones del líder mafioso Anthony Raimondi al New York Times en 2019, hubo una conspiración con el fin de acabar con el Papa. El arzobispo Marcinkus, primo de Raimondi, llevó un vaso de agua a la habitación del Papa. Con él quedó dormido, momento que aprovechó para hacer digerir con un cuentagotas cianuro. El Vaticano cerró las investigaciones, invocó el secreto pontificio y se negó a que le practicaran una autopsia al Papa fallecido. Continuamos entonces con Alan Turing, conocido por desarrollar el concepto de algoritmo. Jugó un papel clave en la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial, al crear una máquina capaz de descifrar los mensajes codificados. Sin embargo, en 1952 fue acusado de perversión por su orientación sexual y se le vio elegir entre un tratamiento de castración química o prisión. Optó por el tratamiento con estrógenos, pero en 1954 fue encontrado muerto en su casa por envenenamiento con cianuro. La teoría más aceptada es que ingirió el veneno a través de una manzana que fue hallada parcialmente comida junto a su cadáver. Otro caso relevante en la edad contemporánea es el del líder histórico de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Murió el 5 de marzo de 1953 por un paro cardíaco, según la versión oficial. Pero existe la teoría de que fue su propio vicepresidente Lavrenti Beria quien envenenó y puso fin a la vida de Stalin. El propio Nikita Yurskov, en sus memorias, habla de la responsabilidad del jefe de inteligencia en la muerte del dictador y señala que él mismo se lo confesó con la frase: yo lo maté y los salvé a todos. Continuamos retrocediendo un poco y quizás este es el caso más famoso durante la edad contemporánea. Rasputín, un místico ruso que vivió entre 1869 y 1916. Tuvo una gran influencia en la última corte zarista, conocido como el monje loco por sus habilidades de sanación y su autoproclamada conexión mesiánica con Jesús. Se ganó la confianza de la zarina Alejandra tras haber curado a su hijo de hemofilia. Sin embargo, su poder y fama generaron envidias y el príncipe Yusupov, sobrino del zar, ideó un complot para envenenarlo. A pesar de ingerir pasteles y brinos con cianuro, Rasputín no moría, por lo que el príncipe lo golpeó y le disparó. Al ver que aún con esto no moría, lo arrojaron al helado río Neva, donde finalmente falleció ahogado. Pasamos ahora a la Edad Moderna. En esta etapa, los Medici introdujeron estos hábitos en Francia. Aquí fue famosa Catalina de Medici por sus envenenamientos tan refinados. Se decía que recibir un regalo de Catalina era como estar condenado a muerte. Hablemos de otro caso, Iván el Terrible, quien vivió entre 1530 y 1584.
es uno de los personajes más oscuros de la historia rusa. Conocido por su violencia y comportamientos erráticos, impulsó importantes reformas y expandió el territorio ruso más allá que ningún otro líder anterior. Su temperamento agresivo, las purgas que realizó y su crueldad al castigar a quienes consideraba traidores contribuyeron a su siniestra leyenda. Curiosamente, Iván no fue envenenado para poner fin a su tiranía, sino que murió por los efectos del mercurio, un tratamiento que usaba para enfermedades venéreas, como la sífilis, que la contrajo a lo largo de su vida. Hablemos ahora de la Edad Media. Esta corta etapa de la historia, en cuanto a envenenamiento, se caracteriza por el dominio de los Borgia, gracias al uso de la cantarela. El Renacimiento fue un periodo histórico que estuvo marcado por las intrigas e intentos de envenenamiento de parte de esta familia, la más infame de la Italia renacentista. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y corrupción. Entre sus ilustres miembros encontramos a dos papas, Calixto III y Alejandro VI, así como a los hijos ilegítimos de este último, César Borgia y la renombrada conspiradora política Lucrecia Borgia. Debido a las acciones de estos últimos se asocia el apellido familiar con la codicia, el poder, la lujuria y el asesinato. Los Borgia se especializaban en eliminar a cardenales, políticos y nobles mediante el uso de varios tipos de veneno. El más conocido, la cantarela. La cantarela era un veneno inodoro, incoloro e insípido, obtenido de la mezcla del arsénico y vísceras de cerdos secas. Se le consideraba un veneno muy tóxico que provocaba la muerte en 24 horas. Se le conocía también como acheta di Perugia. Parece que la cantarela era una mezcla compleja que contenía arsénico combinado con alcaloides de putrefacción emitidos por sustancias orgánicas en las últimas etapas de procesamiento. Según Nicolás Garelli, médico en jefe del emperador Carlos VI, para obtener alcaloides de putrefacción se administraba una alta dosis de arsénico a un cerdo, que luego era suspendido de las patas traseras y la espuma que salía alrededor de la boca del animal se recogía y guardaba en una botella para mezclarlo posteriormente con otras sustancias. Si te parece impactante el caso de los Borgia, quédate atento porque esto es mucho más de adelante. Llegamos a la Edad Antigua. En Roma se utilizaba mucho el arsénico, tanto que lo llamaron el polvo de sucesión, porque se usaba para matar a parientes ricos y o poderosos para heredar sus fortunas. A continuación, algunos ejemplos de personajes asesinados por este veneno. Lucio y Cayo César, muertos el 204 a.C., nietos de Augusto, ambos murieron en circunstancias sospechosas, posiblemente envenenados para favorecer la sucesión de Tiberio. Druso el joven, asesinado el 23 después de Cristo. Hijo de Tiberio, se sospecha que fue envenenado por Sejano, aliado de su esposa Libia, usando el arsénico para facilitar el ascenso al poder. Libia, muerta el 31 después de Cristo, esposa de Druso el joven, presuntamente envenenada con arsénico por órdenes del propio Tiberio, padre de Druso, cuando se descubrió su traición con Sejano. Claudio, muerto en el año 54, fue el cuarto emperador romano, posiblemente envenenado por su cuarta esposa, Agripina la Menor, quien habría utilizado un plato de hongos mezclados con arsénico para asegurar la sucesión de su hijo Nerón. Británico, asesinado el 55 después de Cristo, hijo de Claudio y Mesalina, envenenado con arsénico bajo órdenes de Nerón para eliminarlo como un posible rival al trono. Agripina la Menor, muerta al 59 después de Cristo, fue la madre de Nerón. Murió por órdenes de su propio hijo. Aunque fue apuñalada, existen rumores de intentos previos de envenenamiento con arsénico. Sin embargo, mucho antes existió otro caso de envenenamiento más conocido. Aníbal, el legendario estratega que vivió entre los 147 y 183. Desafió al Imperio Romano y con una hazaña épica atravesó los Alpes con sus ejércitos y elefantes, llevando la guerra hasta puertas de Roma. Sin embargo, la caída de Cartago marcó su destino. Exiliado y perseguido, puso su talento militar al servicio de quienes desearan enfrentarse a Roma.
Finalmente, acorralado y traicionado por el rey de Bitinia, eligió la muerte antes que la humillación, bebiendo el veneno que había guardado en su anillo, posiblemente cianuro. Antes que Aníbal, este es quizás el envenenamiento más famoso de la Edad Antigua. En el año 499, el gran filósofo Sócrates enfrentó un juicio en Atenas, acusado de corromper a los jóvenes y de desafiar a los dioses. Se le dio a elegir entre renegar a sus ideas o ser condenado al suicidio por cicuta. Y este eligió la muerte. Fiel a sus ideales, eligió este camino antes de traicionar sus convicciones. Esta planta de apariencia tan inofensiva esconde un veneno mortal, cuyos efectos avanzan desde la sequedad de boca hasta convulsiones y finalmente parálisis muscular. Pero antes de Sócrates ya existían algunos indicios de venenos. Por ejemplo, en la Biblia se menciona el uso del cardenillo, mencionado por Moisés, el cual era una capa verdosa o azulada que se formaba en objetos de cobre. Mientras que en el antiguo Egipto los sacerdotes conocían el poder del cannabis, el opio y el plomo. Pero un poco antes, en el año 3000, en la antigua China, el legendario emperador Shen Nong poseía un gran herbario, en el cual identificó plantas medicinales y venenosas, marcando el inicio de la farmacología. Cabe recalcar que antes que los chinos, ya para el año 3300, en la antigua Mesopotamia ya se conocía el fruto de la dormidera Papaver somniferum, del cual se extraía la poderosa morfina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los mismos textos médicos de la misma Mesopotamia, que datan de hace más de 4500 años de antigüedad, ya se mencionaba el uso del arsénico. Entonces, eso quiere decir que el arsénico es prácticamente el rey de los venenos. Y este es quizás el indicio más antiguo respecto a los venenos. En conclusión, esta continua presencia de venenos refleja una faceta oscura de la historia humana, marcada por la ambición, la traición y el ingenio letal. Pero ¿por qué el veneno ha seducido tanto el humano a lo largo de los siglos? Quizás porque representa un poder discreto y definitivo, un poder sobre la vida y la muerte que no requiere de la fuerza bruta. Sin embargo, ¿qué dice eso de nosotros como especie? Que incluso el conocimiento más avanzado puede ser de doble filo. Nos enfrentamos a una cuestión moral compleja. ¿Hasta qué punto el conocimiento debe ser limitado por la ética? Quizás cuando el genio humano se convierte en un instrumento de muerte, entonces hemos avanzado o retrocedido. El veneno persiste en formas más sutiles y complejas, contaminantes en el aire, químicos en el agua, discursos y políticas que envenenan mentes. Entender el pasado es advertirnos del presente. La verdadera grandeza de una civilización no se mide por lo que puede destruir, sino por lo que puede conservar. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si quieres saber más, te invito a que te unas a esta comunidad. Comparte el video y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.